Muy bien. Nuevamente, buenas tardes con todos. Bienvenidos a una sesión del Instituto Peruano de Compliance. En esta oportunidad nos acompaña Miluzca Solano, quien es gerente de Tax Compliance en KPMG en Perú. Es titulada en Contabilidad por la Universidad Nacional del Callao. Tiene una maestría en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima. Tiene un posgrado en Normas Internacionales de Información Financiera en la Universidad de San Ignacio de Loyola. Asimismo, cuenta con más de 14 años de experiencia profesional brindando servicios a empresas de retail, comercializadoras, industriales, sector financiero y de servicios. Miluzca ha participado en diversos servicios relacionados con el cumplimiento de obligaciones tributarias, tales como revisiones de declaraciones juradas, auditorías tributarias, due diligence, apoyo en fiscalizaciones de SUNAT y asesoría en la determinación del impuesto de la renta diferida. Por favor, damos la bienvenida a Miluzca Solano. Podrías empezar cuando desees, Miluzca. Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Bueno, saludarlos a todos. Espero se encuentren bien en casa, sobre todo con mucha salud en este mes primaveral, aunque todavía hace bastante frío. Bueno, un gusto nuevamente estar en el Instituto, en este caso peruano de Compliance. Muchas gracias por la invitación y sin duda para mí es muy importante poder en esta sesión trasladarles algunos alcances relevantes en la actualidad sobre el Tax Compliance. ¿Correcto? En ese sentido, he traído la siguiente agenda. Por favor, me confirman si logran ver allí la presentación. Espero que sí. Miguel, ¿me puede dejar el logo? Claro que sí, se puede ver sin ningún problema. Muchas gracias. Perfecto. Sí, los tópicos que tocaríamos hoy son 5. En principio tenemos las generalidades de lo que viene a ser un tax compliance. Segundo, el alcance y propósito. ¿Qué hacer y cómo logramos encontrarnos frente a un adecuado cumplimiento tributario? Las conclusiones a las que he arribado y por otro lado, quisiera también que se lleven algunas reflexiones. Empezaré con este gráfico, porque la idea es transmitirles que quisiéramos plantear una idea disruptiva acerca de lo que viene a ser un cumplimiento tributario, un tax compliance. En buena cuenta, es importante resaltar que un tax compliance no meramente corresponde a cumplimiento de obligación tributaria, vale decir, pago de impuestos, por ejemplo, sino que abarca una serie de procesos adicionales que deberíamos hoy en día tenerlo muy presente y también colocar a nivel de protagonismo a la función tax en el sitial en el que le corresponde, ¿no? Entonces, parto de este gráfico y espero que al finalizar la sesión justamente puedan quedarse con esa idea. Siendo así, también planteo una problemática que hemos evaluado nosotros tanto a nivel de KPMG local como a nivel de KPMG global, donde hemos podido identificar justamente algunos motivos que generan algunas problemáticas en cuanto al compliance tributario. Por un lado, tenemos algunos factores exógenos que sin duda no los podemos controlar, como son la coyuntura política, los aspectos regulatorios, ya sea en materia fiscal o de otra índole, también factores económicos, sociales, y además hoy en día un factor muy importante y que cada día cobra mayor relevancia es el desarrollo tecnológico, ¿no? Todo lo que viene a ser la innovación es muy importante porque va a participar en los diversos procesos de una compañía. Ahora, en cuanto a la problemática a nivel interno, tenemos estos típicos problemas que presentan las áreas de impuestos, sea en Perú como en el exterior. En principio tenemos o hemos notado una inexistencia de un diseño organizacional en el departamento impositivo. Muy pocas compañías en Perú realmente presentan un área estructurada a nivel de impuesto, ¿no? Que tenga, por ejemplo, una dirección, una gerencia fiscal y que a dicho cargo acompañe un staff de profesionales a nivel impositivo. Realmente es muy escaso encontrar organizaciones que cumplan de pronto con esta estructura, ¿no? Segundo,
notamos que no existen procesos estandarizados, así como responsabilidades definidas, vale decir, no existe documentada las responsabilidades que deben asumir estas áreas de impuestos. Porque no olvidemos que, si bien es cierto, tenemos al área de impuestos quien determina, digamos, los tributos, pero para determinar los tributos es importante la interacción o la participación también de otras áreas, porque en buena cuenta las otras áreas también incurren en gastos. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de pronto del área de recursos humanos, dicha área se encarga de controlar los cargos de personal, y siendo así, si es que el área tributaria quisiera evidenciar algún tipo de gasto de personal, tendrá que coordinarlo con el área de recursos humanos, quien debería de contar con esta documentación, pero en tanto la responsabilidad no está claramente definido en algún manual, realmente no se podrá ejecutar ello, ¿no? Porque no haya con quién coordinar realmente si no tengo un documento detrás o un plan de acción que sea diseñado para dicho fin. Por otro lado, también hemos notado que existe información financiera que requiere reproceso, ¿no? Mucho trabajo manual. Y esto es recurrente porque uno obtiene una cierta data del sistema contable y lo que luego de eso tiene que hacer es adecuar a los formatos, por ejemplo, que en este caso la administración tributaria puede requerir. Un ejemplo puntual es el de los libros electrónicos. Hay muchas compañías que inclusive a hoy aún no han adaptado su sistema contable a los requerimientos de SUNAT. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo un formato estándar en mi sistema contable y luego tengo que empezar a trabajarlo para acercarlo, para adecuarlo al formato que SUNAT requiere. Todo eso toma tiempo. Y realmente en las atenciones de estos temas más operativos olvidamos lo realmente importante, ¿no? Lo realmente importante que viene a ser la gestión de riesgos, los temas relevantes para una compañía. Como mencionaba, tenemos alta dependencia de plantillas de cálculo y bajo nivel de automatización, es cierto, muchas hojas Excel que hasta hoy seguimos usando y que no hemos visto de pronto en nuestro entorno algunas otras mejores formas de automatizar, como pueden ser los aplicativos o pueden ser inclusive los RPA, ¿no? Que más adelante veremos un plan de acción que hemos preparado para que puedan tener una mejor noción de lo que estoy comentando en este punto de la automatización. Por otro lado, también hemos notado que la función de tax como tal no presenta los indicadores que debiera tener toda área a efectos de la medición de su desempeño, ¿no? Indicadores como podría ser, por ejemplo, la tasa efectiva del impuesto a la renta, entre otros, que permita también una mejor toma de decisiones a la compañía, ¿no? Habiendo abarcado la problemática, ahora conversemos acerca del tax compliance como tal. Como sabemos, para hablar de tax compliance tendría que haber detrás, estaría inmersa la obligación tributaria, ¿no? Es tácito. Sin embargo, lo que buscamos es evitar el incumplimiento, se entiende, de esas obligaciones tributarias que finalmente puede conllevar a la imposición de contingencias por parte de la administración tributaria. Pero ¿cuáles son estos pilares que nos permitirán una adecuada gestión del cumplimiento tributario? Por un lado, tener en cuenta siempre cuáles son esos riesgos a los que una compañía está inmersa. Me refiero a los riesgos fiscales. Y sobre eso, ya teniendo mapeado los riesgos, es que vamos a proponer diversas alternativas de mejora para la compañía, ¿no? Y esto lo vamos a posicionar a nivel de directorio, porque eso es lo importante, ¿no? Llevar propuestas de valor hacia los órganos decisorios a efectos de poder también cobrar notoriedad a nivel de función tax. Todo ello finalmente permite a la compañía lograr eficiencia en cuanto a sus procesos. Esto es automatizando normalmente los procedimientos manuales que podría tener. Con esto logramos mantener la confianza y también cuidar la salud financiera de una compañía, ¿no? En cuanto a un adecuado cumplimiento tributario. El alcance, solo para remarcar, como decía, el tax compliance como tal no únicamente abarca el cumplimiento de una norma tributaria, ¿no? Sino hay que trabajar esta función en base a un enfoque de gestión de riesgos y aparte acompañado de una propuesta de valor y que finalmente se traduzca en eficiencias para la compañía, en optimización de tiempos, para que así la función tax como tal se encargue de ver los temas relevantes.
Ahora, si quisiéramos adentrarnos un poco más en comprender cuáles son estas obligaciones tributarias a las que me refiero, tenemos, por ejemplo, las obligaciones de pagos oportunos de impuestos, ¿no? Como puede ser del IGB, de renta, entre otros, o también las atenciones a las fiscalizaciones de SUNAT, o inclusive envíos de cartas inductivas, ¿no? Entonces, uno tiene que estar siempre alerta de cumplir con estas obligaciones porque el incumplimiento se deriva en una imposición de sanción, ¿no? Entonces, es muy de cerca conocer sí la norma, conocer la coyuntura actual y por otro lado hacer el seguimiento oportuno para así cumplir con estas obligaciones. Otro aspecto importante, la gestión de riesgos. La gestión de riesgos está muy amarrado a lo que viene a ser el tax responsible, ¿no? Respecto de la transparencia de la información que debiera reflejar una compañía a nivel de sus impuestos, ¿no? Debemos de cumplir de manera transparente y responsable con los impuestos. Asimismo, por ejemplo, ¿no? Ahí pongo los OCDE, porque lo que quisiera acá reflejar es que si una compañía desde un primer momento está diseñando, por ejemplo, operaciones con sus partes vinculadas, lo que tiene que hacer una compañía es evaluar el riesgo fiscal desde el primer momento, no al último, ¿no? Porque muchas veces uno ve lo tributario como la última fase de todo el proceso de análisis, pero no necesariamente es así. La idea de gestionar oportunamente el riesgo justamente arranca en el momento cero, ¿no? Entonces arrancamos con esa idea y también vamos a analizar el aspecto tributario desde ese momento. ¿Y qué analizamos? Por ejemplo, en las operaciones vinculadas, analizamos por un lado que se cumpla con las normas locales de precios de transferencia, con las reglas de la OCDE, con convenios de pronto para evitar la doble imposición, algunas tasas preferenciales, entre otros. Entonces, todo ese diseño y análisis se tiene que hacer desde el primer momento. Esa es la sugerencia en cuanto a anticipar cualquier riesgo para la compañía, ¿no? Proponemos valor, llevamos algunas alternativas de solución hacia el directorio, ¿no? Si hay algún tema nuevo de coyuntura que se esté hablando, entonces se pone sobre la mesa, porque puede ser favorable o desfavorable también para una determinada compañía. O también planes de acción que se pueden derivar de pronto y algunos resultados de procedimientos de fiscalización. Seguro algunos que participan en esta sesión han pasado por estos procesos de fiscalización complejos en los que la administración tributaria puede cuestionar diversos gastos y como tal, finalmente la compañía se ve obligada a pagar sanciones, ¿no? Pero para evitar en el futuro incurrir en esos mismos problemas, lo que hay que hacer es llevar propuestas de valor, ¿no? Propuestas de soluciones. Ya con esos antecedentes, analizo cuáles serían las potenciales soluciones, los relevo hacia el directorio y con ello ya se va a plasmar un plan de acción mucho más claro, ¿no? Y terminamos con lo que viene a ser la eficiencia. Hoy en día es muy importante generar eficiencia y cómo lo hacemos optimizando sobre todo los procesos manuales. Hemos notado que hay muchos procesos manuales o actividades manuales que ciertamente distraen la función principal que debería ejercer el área de tax. Siendo así, ahora tenemos dos propósitos que hemos remarcado por el lado del tax compliance. Por un lado tenemos el de mantener la confianza y reputación en el mercado de la compañía, sin duda es muy importante. Por otro lado, salvaguardar la salud financiera y generar el valor en la compañía, ¿no? No ser meros, digamos, personas encargadas de seguimientos de las obligaciones tributarias, sino más bien proponer algunas otras alternativas de solución en una compañía. Ahora nos preguntaremos ¿y cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo vamos cambiando, transicionando de pronto a nivel de ese tipo de gestiones o ese tipo de miradas que debería tener hoy en día el área de tax como tal? Lo hemos separado en dos aspectos. Por un lado tenemos al tax governance, en el cual, por ejemplo, las actividades que se debiera tener, como ejemplo, tenemos las siguientes: coordinación cercana, así con la gerencia y el directorio. Por otro lado, la identificación de los procesos claves que afectan al impuesto. Esto es transversal a todas las áreas, como hace un momento daba un ejemplo, por ejemplo, de lo que viene a ser el área de recursos humanos, puede ser también el área de marketing, entre otros. Todas las áreas deberían de interactuar, inclusive el de auditoría interna, porque es importante ese feedback constante a efectos de ir mejorando en aquellos procesos del área impositiva, ¿no? Por otro lado, también sugerimos
la evaluación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Buena cuenta FODA, a efectos de poder tomar un plan de acción, ¿no? Porque pueden haber algunas fortalezas que lo que hay que hacer es potenciarlas, o por otro lado tenemos algunas amenazas que sí habría que mitigarlas, ¿no? Eso podríamos hacer con una adecuada gestión de riesgos. Y también definir niveles de escalamiento y aprobación. Esto es importante y muchas veces notamos que el staff que se encarga de la preparación de impuestos también los aprueba y los presenta. Y no debiera, mejor dicho, existir una supervisión, ya sea interna o externa, para evitar errores o interpretaciones inequívocas en el caso de la determinación de los impuestos, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta ello. Por otro lado, tenemos las actividades de control que debería tenerse en cuenta también. Por un lado, bueno, sí, tenemos el cumplimiento de las obligaciones tributarias de una manera oportuna, de una manera responsable, ¿no? Y transparente. Por otro lado, tenemos también que el profesional que pertenezca a la función tax como tal tiene que tener un conocimiento de la coyuntura actual, estar en constante actualización de las normas tributarias, pronunciamientos de SUNAT o de, en este caso, del Tribunal Fiscal, inclusive el del Poder Judicial. Es importante tener ello para justamente con esas ideas proponer algunas alternativas de solución. Definición de indicadores fiscales. En este punto, como comentábamos, es importante marcar algunos indicadores. Podría ser, por ejemplo, el de la tasa efectiva, que en buena cuenta permite reflejar la real tasa de impuestos que una compañía está pagando. Como sabemos, nuestra tasa nominal actual de rentas de tercera categoría viene a ser 29.5%. Sin embargo, si es que una compañía tuviese algún gasto no aceptado para efectos tributarios, lo que tiene que hacer es adicionarlo o repararlo, ¿no? Y siendo así, lo que genera es un mayor perjuicio para la compañía, porque estás pagando mayor impuesto sobre ese gasto que no te están aceptando. ¿Qué significa ello? Que tu tasa ya no va a ser 29.5, sino en un cálculo que se suele hacer, determinas que tu tasa termina siendo probablemente un 35%. Y cuando uno está revisando, por ejemplo, un informe de auditoría, se percata muchas veces que la tasa efectiva puede estar en 35%, te da una luz de que esa compañía probablemente no esté generando eficiencias en sus procesos de impuestos. Tiene varios gastos que quizá no se están controlando de manera adecuada, entonces los convierte en gastos no aceptados por efectos fiscales, ¿no? Ahora, la sugerencia es que este tipo de indicadores sean constantes, porque yo puedo estar un año con mi tasa brillante, inclusive en 28%, suponiendo, pero luego del siguiente año estoy en 40%, entonces tampoco estoy reflejando una gestión fiscal consecutiva y consistente, ¿no? Entonces, allí es importante que podamos ver también el análisis desde un punto de vista de seguimiento anual, ¿no? Por otro lado, otro indicador que podría compartirles también es de aquellos casos de éxito que pudiera tener esta función tax en cuanto a el seguimiento o atención de procedimientos, por ejemplo, de fiscalización, ¿no? Cómo le va en los procedimientos de fiscalización que ha atendido, cuánto de reparo de pronto tiene debido a la gestión inoportuna de algunos documentos quizás frente a la atención de SUNAT. Por otro lado, puede ser también el seguimiento de casos frente al Tribunal Fiscal. También se puede allí evaluar algunos indicadores, ¿no? Para ir viendo cómo se está desempeñando el personal a cargo de la función tax en una determinada compañía. Todo ello debería estar enmarcado, claro está, en procedimientos. Esos procedimientos, y justamente la sesión nos trae a poder hablar de cumplimiento. Y si vamos a hablar de cumplimiento, tenemos que hablar también de procedimiento y sobre todo de evidencia, ¿no? Entonces, en esa evidencia tendría que estar documentada, ya sea a nivel de políticas, manuales, ¿no? Todas las funciones y las responsabilidades que se puedan allí definir. Realmente, en mi experiencia, por lo menos, muy pocas veces he visto este tipo de procedimientos implementados. Les diría una o dos veces implementado, ¿no?
ciertamente creo que adolecemos aún de esa parte documentaria, que sí es importante, y no me refiero necesariamente pues a la documentación física, ¿no? Hoy en día tenemos tantas posibilidades de trabajarlo a nivel digital, que creo que es importante poder implementar ello. Y como último punto sugerido, tenemos la búsqueda de eficiencia. Para esto, utilizando tecnología, ¿no? Utilizando tecnología, optimizando tiempos. Esto es, sobre todo, podemos utilizar, por ejemplo, aplicativos diseñados a base de Power BI, donde uno puede tener ya una mejor visibilidad a nivel de estadística de pagos e impuestos en la compañía, y no necesariamente viendo cada registro, cada pago de cada mes, ¿no? Sino que uno va alimentando esa data o ese aplicativo mes a mes, y en el momento en que desea, hace el corte, mira la foto y te permite a nivel macro ir tomando decisiones. Es un aplicativo que ciertamente no tiene pues mayor, digamos, complejidad, y creo que las compañías también lo pueden implementar. Y si hablamos de algo más macro, en este caso sí podemos acudir, por ejemplo, a RPA, ¿no? Por ejemplo, en KPMG tenemos algunos RPAs ya diseñados para efectos de poder, en este caso, implementar procedimientos de cálculos automatizados selectivo al consumo, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno va viendo cada tipo de actividad que pudiera, en este caso, automatizar. Ahora, para reforzar lo que vendría a ser las actividades de control y cómo, sobre todo, gestionamos riesgo, a continuación, muestro lo siguiente. Control de riesgos fiscales. ¿Cuáles serían en este caso los inputs a tener en cuenta para controlar mejor los riesgos fiscales? Tenemos en primer orden el mapeo de operaciones sensibles que una compañía pudiera presentar, ya sea por la coyuntura actual, por algunos cambios normativos, entre otros algún pronunciamiento, inclusive algunas reuniones que sostienen las compañías en diversos sectores a los que pertenecen, entonces como gremio definen alguna postura. Todo ello debiera ser el primer punto que tendría que tener en cuenta una función tax como tal. Por otro lado está la evaluación de las operaciones convinculadas, en caso los tuvieran, ¿no? Para esto, en base a las normas de precio de transferencia, acompañado también de la evaluación de operaciones con no domiciliados, sobre todo si se tienen magnitud, es importante tenerlos mapeados siempre en mente cuáles son estas operaciones, cuáles no, sobre todo porque algunos convenios, por ejemplo, ¿no? El convenio suscrito con Japón entró hace poco en vigencia, esto es en enero de este año. Entonces uno tiene que estar muy en contacto, digamos, con la actualidad y sobre todo partir del conocimiento del negocio, ¿no? ¿Qué actividades tiene la compañía? ¿Qué actividades me puede o no? ¿O qué cambio regulatorio me puede o no afectar? Y con todo ello es que ya el profesional va a estar en principio preparado, digamos, para este cambio de mindset, ¿no? Luego de ello es importante también tener en cuenta, en principio, que para efectos de la determinación del impuesto a la renta, partimos de un resultado contable. Sobre ello, se evalúan algunas adiciones o deducciones que la compañía pudiera presentar. ¿Y por qué algo de lo contable? Aparte que soy contadora, ciertamente, pero porque hay algunas normas. Todas las normas contables sin duda son importantes, pero hay algunas que tienen incidencia o tienen, mejor dicho, un origen en la actividad tributaria. ¿Cuáles son estas? La NIC 12. Por ejemplo, la NIC 12 es el impuesto a las ganancias, que comprende tanto la determinación del impuesto a la renta corriente como la determinación del impuesto a la renta diferida. Entonces, ciertamente es importante porque por efectos contables, ahí es donde se plasma la metodología, el momento del reconocimiento de estos impuestos, entre otros alcances, ¿no? Ahora, desde el 2019 también tenemos otra norma vigente, que es la CIMIS 23, que lo que hace es abarcar aquellos tratamientos tributarios inciertos que la NIC 12 antes no analizaba. Hoy en día, bajo CIMIS 23, ya se pueden analizar estas posiciones tributarias inciertas que no tienen, digamos, una regulación clara a nivel fiscal, o tienen, cuando menos, más de una posición. Entonces, allí se analiza justamente si es que se amerita o no de repente registrar una provisión contable por alguna situación que pudiera generarse a futuro derivado de la aplicación de esta norma, ¿no? Esta norma, la CIMIS 23, únicamente aplica a la NIC 12.
Ahora, la NIC 37 abarca aquellas provisiones también por contingencias, pero estamos hablando de algunas contingencias distintas a las del impuesto a la renta. Pudiéramos de repente, de la evaluación fiscal que hagamos en la compañía, de repente tenemos algún caso del IGB, por ejemplo, que tengamos que provisionar alguna potencial deuda, alguna contingencia, entonces allí aplicaremos esta NIC 37. Entonces, analizo a nivel macro cuáles serían estos puntos importantes a tener en cuenta, y ello va acompañado también de estos 3 puntos que tienen que ver con los procesos de fiscalización, control de procedimientos tributarios en distintas instancias, como pudiera ser la SUNAT o también el tribunal o el poder judicial, para ver cómo va cada caso, ¿no? Si tengo éxito o no, cuáles son mis probabilidades también de obtener o no resultados favorables. Esa estadística es muy importante tenerlo siempre en mente, ¿no? Porque hemos notado que a veces esos casos se descuidan, y allí también el tiempo en estos casos sin duda es muy importante, ¿no? El tiempo es oro en estos casos de los procesos, porque uno tiene que diseñar estrategias para poder rebatir algunos argumentos que de pronto el tribunal, por ejemplo, pudiera tener frente a algún caso que estamos viendo. Entonces, la reacción a tiempo, esta gestión, digamos, de riesgo a tiempo, es importante. Por otro lado, acá a nivel de ejemplo, justamente cito lo que correspondería ser algunos gastos de personal, ¿no? O actividades desde el punto de vista del área de recursos humanos, como puede ser el tratamiento tributario de lo que es el payroll. Por otro lado, también el onboarding de personal o la liquidación de personal, todo ello genera gastos. Y estos gastos tienen que ser analizados de manera adecuada. Si no los analizo, entonces es muy probable que termine pagando más impuestos. Y también, y se da mucho, que se tienen gastos que se pagan por diversas razones a los expatriados, ¿no? Entonces, en ese caso hay que ver la naturaleza, hay que analizar, y con ello invito pues a la reflexión de que realmente cada área es importante, ¿no? Cada área tiene que tener un aporte hacia la función tax, desde su lado, aportar hacia la función tax en cuanto al orden de este tipo, por ejemplo, de gastos que estamos hablando. Y finalmente, terminamos viendo la liquidación del impuesto a la renta anual, por ejemplo, también la determinación de los impuestos mensuales, que claro está, hay que cumplirnos oportunamente, con la finalidad de consolidar y monitorear todos los impuestos de la compañía, ya sea impuesto a la renta anual, IGB, hablamos de rentas de quinta categoría o de cuarta categoría. Entonces llegamos a consolidar como último punto, ¿no? Es una forma, digamos, de, en este caso, que proponemos de controlar los riesgos a nivel fiscal. Ahora, nos preguntamos, ¿y cómo lo logramos? ¿No? ¿Y cómo lo logramos? Porque ciertamente podemos tener un to-do, pero ¿de qué manera podríamos llegar a aterrizar todas estas ideas para que finalmente sumen a la compañía, ¿no? Y no se queden en meramente ideas planteadas o conversadas, ¿no? Bueno, para lograr tenemos este viaje de transformación. Les muestro acá. Justamente tendríamos que plantearnos el objetivo, en principio, como en todo proceso de transformación. En este caso, por ejemplo, el objetivo que estamos planteando es el cambio de mindset de la función tributaria. Como segundo punto, tendríamos que sí realizar un diagnóstico inicial para efectos de conocer el estatus de la función tax, ¿no? ¿Cómo está la función tax hoy en día en base a todo el diagnóstico que la compañía pueda realizar? Luego de ello, veremos cuáles son los gaps y analizaremos los gaps a efectos de identificar cuáles son esos espacios de mejora que pudiera tener el modelo actual que mantiene la compañía. Y pasamos al cuarto paso, que en este caso es la hipótesis. En este caso lo que hacemos es discutir las diversas alternativas de solución que pudiera presentar estos espacios de mejora, ¿no? Porque siempre va a haber normalmente más de una alternativa de solución, o debiera haber. Luego pasaremos a evaluar el diagnóstico de las alternativas. Por ejemplo, que estamos planteando de pronto dos soluciones.
siempre traten de incluir en esas alternativas de solución, en este caso, la tecnología. Por lo menos, y es como también hemos visto en muchos trabajos, que ciertamente, justamente una idea disruptiva viene a ser mejorar procesos, por ejemplo, mediante el uso de tecnología, ¿no? Y por otro lado, también implementar diversos manuales que podrían ayudar a poder cumplir de una mejor manera esta labor de gestión de riesgos de la función TAX. Como punto 6, analizamos ahora los recursos. ¿Qué significa esto? Evaluar, tener la gente correcta en un lugar correcto, sí, y los procesos debidamente automatizados. Tenemos que tratar de liberarnos de las tareas repetitivas, que ciertamente nos quitan tiempo, y poder enfocarnos en lo que es importante, en lo que agrega valor a la compañía, en lo que vienen a ser cambios normativos, etcétera, pero con ideas que la compañía, perdón, el personal de tax pudiera plantear ante el directorio, ¿no? Y bueno, con todo ello es que diseñamos el modelo, si queremos llamarlo así, del futuro, ¿no? Elaboramos la propuesta para tener un modelo de generación de valor, un modelo acá ya disruptivo, con el cual generaremos un plan de implementación, porque es importante manejar también los tiempos, ¿no? Los tiempos, la magnitud de la implementación, ciertamente, a efectos de poder ver qué tan viable o no es implementar alguna solución que se pudiera estar planteando. Y finalmente, bueno, tenemos pues la implementación y habremos llegado a la meta, ¿no? Y la idea es hacernos siempre la pregunta si ya estamos listos para transformar. Yo creo que sí, estamos listos y animémonos. Ahora, ya llegando a esta parte final, después de haber conversado estos puntos, les comparto estas 4 conclusiones a las que he arribado. En principio es muy importante que la función tax como tal tenga una comunicación directa con los órganos directivos, ¿no? Para efectos de advertir riesgos y oportunidades de mejora. Estos son beneficios que pudieran generarle a la compañía. Por otro lado, también es importante posicionar a la función tax en el nivel de gestión que le corresponde, tomar mayor protagonismo. Creemos hasta ahora que ciertamente la función tax está en el último orden normalmente, análisis de algunas operaciones, ¿no? Como les decía, en pocas compañías vemos que parten desde un primer momento en incluir a la función tax para el análisis de sus operaciones. Por ejemplo, si voy a sacar un producto nuevo al mercado, realmente también tengo que ver el impacto tributario de esa venta del nuevo producto, ¿no? ¿A qué impuestos va a estar sujeto? Si tiene algún tratamiento particular, algún beneficio, quizás inclusive. Muchos productos, es más, si hablamos, por ejemplo, de importaciones, están liberados de impuestos, etcétera. O sea, siempre va a ser importante tener esta función tax desde el primer momento de análisis de alguna transacción que la compañía realiza. Tercer punto, el cumplimiento tributario requiere ciertamente de la interacción de todas las áreas, todas tienen que ser soporte de la función tax, efectos de que cada una pues, pueda aportar desde su lado con la organización, ¿no? Y siendo así, nos va a permitir el cumplimiento tributario generar la confianza y reputación de una compañía, ¿no? Y todo ello justamente va enmarcado a lo que viene a ser la actitud fiscal responsable o el tax responsible, para finalmente con ello lograr un buen gobierno corporativo, ¿no? A eso quisiéramos llegar. Bueno, finalmente les comparto acá algunas reflexiones. Como bien pueden notar en el gráfico, se requiere ir dejando de lado estas ideas y pasar a estas otras ideas, ¿no? Es un cambio de mindset que tenemos que ir generando desde donde nos corresponda participar en cuanto a los impuestos en una determinada compañía, o sea, desde el punto de vista del asesor también. ¿Qué pasa? Normalmente en la actualidad vemos que en primer orden siempre estamos focalizados en pensar lo inmediato, ¿no? Vale decir, el vencimiento de las obligaciones tributarias, tenemos nuestro cronograma inmenso allí para que no se nos olvide la presentación oportuna de los impuestos, el pago de estos impuestos, pero realmente, como vuelvo a recalcar, no vemos una gestión de riesgos oportuna de otros temas que
pudieran ser más relevantes para la compañía. Entonces, debemos de pasar a tener un pensamiento más estratégico y de gestión de riesgos. Por otro lado, se nota escasa interacción con el órgano directivo, salvo algunas consultas que más bien devienen de ellos, pero no vemos cierta proactividad de parte de la función tax hacia el órgano directivo, que creemos que es sumamente importante. Involucrarse en todo el proceso. A veces estamos inmersos en todo el proceso operativo, que ciertamente nos olvidamos de ponerle foco a aquello que realmente genera valor. Algún proceso que de repente se haya identificado como una tarea repetitiva que se puede, sin duda, automatizar. No nos podemos un rato a pensar en todo el circuito de determinación tributaria, cuáles pueden ser esos procesos que podríamos automatizar con la finalidad de optimizar tiempos y nosotros como función tax dedicarnos a algunos otros procesos que también sumen a la compañía, ¿no? Por otro lado, inexistencia de niveles de escalamiento. Sin duda, muchas veces no existen revisores y los que aprueban, y tampoco existe evidencia de ese check, ¿no? En el que se haya escalado a cada determinado nivel la determinación, por ejemplo, de los impuestos. Y por ello es importante tener un procedimiento de escalamiento, pero a la vez de segregación de funciones. Y por último, no menos importante, viene a ser la reducción. Bueno, hoy en día tenemos muchas actividades manuales, entonces, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál sería el cambio? Automatizarlas. La automatización hoy en día realmente se puede hacer en muchas actividades y seguramente cuando ustedes se detengan a verificar o revisar el proceso de alguna compañía o de la función tax puntualmente, van a poder ver que hay muchos puntos que pudieran optimizarse de una mejor manera, ¿no? Sí. Siendo así, ya como reflexión final, quisiera justamente compartir este gráfico que en buena cuenta resume en lo que traigo en esta sesión, ¿no? Por un lado, siempre estamos haciendo check a las diversas tareas que tenemos como parte de la función tax, pero siempre más preocupados de pronto en la determinación y presentación oportuna de los impuestos. Pero realmente debemos ir olvidándonos de estas tareas de acá. Pasar a esta otra. ¿Qué significa esto? Ser parte de la toma de decisiones de una compañía, ser parte de caminar juntos como un solo equipo y así poder manejar mejor los riesgos en una compañía, advertir desde el primer momento los riesgos y oportunidades que pudieran existir. Entonces es un cambio y también es una llamada, de alguna manera, a tener mayor interacción y mayor protagonismo como parte de la función tax. Olvidémonos que únicamente incluye a cumplimiento de obligaciones tributarias, sino va más allá, ¿no? Por un lado está la gestión de riesgos, la propuesta de valor que hay que generar, con la búsqueda finalmente de eficiencias para una compañía. Y todo eso, volviendo a lo inicial que les comenté, va a generar confianza en la sociedad, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Creo que estoy justo a tiempo. Quedo, por favor, atenta a sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miluska. De hecho, me ha parecido excelente la ponencia que has tenido y me llama mucho la atención lo que dijiste al empezar tu participación, que mencionaste que el tax compliance no solamente es cumplir con la normativa relacionada a estos términos tributarios. En base a eso he podido seleccionar algunas preguntas y la primera que nos hacen es: ¿qué tipo de riesgos tributarios, desde tu experiencia, son los que más comunes se pueden concretar o se pueden evitar en el día a día desde la normativa tributaria? De acuerdo. Sí, gracias por tus comentarios y preguntas, Miguel. Efectivamente, desde mi experiencia pudiera compartir que problemas raíz que he podido mirar y que finalmente justamente corresponden a riesgos,
es, por ejemplo, la falta de coordinación o interacción entre diversas áreas. Vale decir, que yo como equipo de impuestos puedo recibir el input de diversas áreas respecto de números, conceptos, etcétera, de, por ejemplo, determinados gastos que me puedan indicar. Sin embargo, como función tax, debiera también realizar una validación, por lo menos a nivel de muestra, pero hacer un check sobre la información que me provee las otras áreas, porque de lo contrario, y esto pasa mucho, si va un revisor externo, nota de que como no se efectuó esa revisión, ve allí justamente contingencias, porque hay una información que de pronto el área respectiva quien suministra la información no cuenta con documentación, que ese gasto no es válido, entre otros. Entonces ahí falta la interacción, pero también ciertamente falta implementar procedimientos y por ende definir la responsabilidad del área de tax. Porque si ello estaría mejor definido, digamos, y esto evidenciado y plasmado en políticas, creo que sería mucho mejor y de una manera, digamos, mejor controlado a nivel de poder cerrar esta actividad satisfactoriamente, ¿no? De pronto ese es un caso práctico y concreto que sí les podría compartir. Perfecto, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos hacen, entiendo yo que son para las personas que en realidad no están muy relacionadas a estos temas tributarios, es, desde tu experiencia, ¿cuáles son las normas tributarias que nosotros tendríamos que revisar, sí o sí, para por lo menos empezar a entender de manera básica qué es el tax compliance? Sí, de acuerdo. Entre la normativa inicial que sugeriría revisar, bueno, por un lado están aquellas que están ligadas al cumplimiento tributario como tal, que debería ser la normativa impositiva, la ley del impuesto a la renta, su reglamento, la ley del IGB, también el código tributario, sin duda es muy importante, porque es la norma que finalmente recoge diversas obligaciones, pero también trae una sección de sanciones, por ejemplo, que es importante, ¿no? Y que el incumplimiento de ciertas obligaciones, bueno, finalmente terminan en la aplicación o la imposición de estas sanciones. Pero también es importante, y sobre todo esto dependiendo de las compañías a las que pertenece o al sector que pertenece la compañía, por ejemplo, es importante revisar también las normas emitidas por la SBS, ¿no? Porque son normas que, si bien es cierto, son muchas de carácter contable, pero finalmente te dan en algunos casos, más que, digamos, establecer el tratamiento tributario, establecen sí un tratamiento contable, pero que ante el vacío tributario te permite tener una mayor claridad. Entonces, en normas, digamos, de sector, pudiera también sugerir esas ahí. También tenemos otras normas como puede ser, por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo. El TUPA mismo también es importante, pero yo recomendaría iniciar conociendo la normativa, ¿no?, general de impuestos. Genial, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos dos últimas preguntas. Mencionaste que uno de los beneficios, que entiendo yo no sería solamente el principal, era el de la reputación de la persona jurídica, entiendo yo, si es que se cumple con la normativa tributaria. Pero ¿qué otros beneficios podríamos observar que se podrían concretar si es que se cumple con la normativa tributaria? Sí, claro. Es cierto, ¿no? Son dos propósitos en los cuales resumía esta labor de tax compliance. Por un lado, es el de mantener la reputación de la compañía, pero más allá de eso, salvaguardar también la salud financiera, porque finalmente, ante cualquier incumplimiento, la compañía va a verse afectada por la imposición probablemente de sanciones, lo cual perjudica sin duda el indicador financiero de la compañía. Entonces, es otro elemento importante. Pero más allá de eso, en quedarnos en esos dos puntos, es sumamente importante esta función o la función tax como tal, porque nos va a permitir justamente tener mejor visibilidad de la adecuada gestión de riesgos y con ello cumplir de una manera adecuada y responsable, ¿no?, las obligaciones tributarias.
Hoy en día se habla mucho del tax responsible, ¿no? Que al final confluye todos estos conceptos que hemos hablado. Genial, muchas gracias. Y otra pregunta que tenemos que ya sería la final. A ver, nos dice, buenas noches, Miluska. Desde tu experiencia, ¿cuál es el nivel de automatización y aplicación de tecnología en las áreas de impuestos de las compañías? ¿Podrías comentarnos algún caso? Realmente muy escaso desde mi experiencia, pero ciertamente también nosotros como KPMG hemos visto algunas, o estamos ya proponiendo y trabajando en conjunto con las compañías en la implementación de diversas herramientas que permitan una automatización. Pero realmente esto está muy, va muy lento aún, ¿no? En las compañías peruanas, pero sí vemos esa intención y eso es importante. Eso es importante, vemos la preocupación y la intención que tienen las compañías y justamente estamos también nosotros para poder apoyar en esa implementación. Pero respondiendo a la pregunta, es muy escaso aún la implementación, sobre todo de RPAs, que nos permite de alguna manera implementar todos los procesos, automatizar los procesos como tal. Son muy pocas compañías, ¿no? Una o dos, diría yo, desde mi experiencia, como lo comentaba, y también compartía con otros colegas de, por ejemplo, México, Chile, que me hacían saber también que en sus países también ese tipo de implementación aún estaba lento, pero, por ejemplo, en Argentina me comentaban que sí, están mucho más, tienen mejor optimización, mayor optimización en este tipo de recursos, ¿no? Genial. Hay una última pregunta adicional que nos hace Judith. Ella menciona, en las compañías normalmente primero se cierra el proceso contable para dar inicio al proceso tributario. ¿Habría alguna manera de que se inicie el proceso tributario en primer lugar y luego el proceso contable? Ciertamente, la determinación, por ejemplo, del impuesto, si quisiéramos hablar del impuesto a la renta, parte de un resultado contable, ¿no? Es la forma de cómo está diseñado nuestro sistema. Entonces, por ende, tenemos que partir de una contabilidad con resultados cerrados. Pero, sin embargo, lo que sí se puede hacer es eventualmente con esos resultados preliminares ir ya manejando una determinación, una proyección de impuestos, porque eso se puede hacer. Y para ello justamente es importante la automatización, porque si yo ya tengo automatizado ese procedimiento que me permite justamente partir de un resultado contable a ello analizar las adiciones y deducciones, si yo tengo solo resultados preliminares, lo que puedo ir haciendo es avanzar y luego veo cuáles han sido las partidas de gastos, ingresos, activo, pasivo, entre otros, que han tenido modificaciones y únicamente allí o los cambios, ¿no? Los ajustes. Entonces, todo ello podría tener una mejor forma, digamos, de cierre o de avance en caso se tenga automatizado el proceso. Pero en principio siempre tendríamos que partir, si quisiéramos ver un cálculo final de un resultado contable cerrado, pero con esta opción de con resultados preliminares poder avanzar la determinación de los impuestos. Listo, Meluca. Muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, esas serían todas las preguntas que en principio se tendrían para ti. Ahora vamos Muchas a gracias, Miguel. continuar. Muchas gracias Gracias a a ti, todos. Miluska. Sí, perfecto. Y ahora vamos a continuar con el siguiente ponente. El siguiente ponente es David Zamora. David Zamora es socio, abogado por la Universidad de Lima y posgrado en tributación por la misma universidad. Cuenta con estudios de especialización en ESAN y la Universidad Austral de Buenos Aires, en Argentina. Se encarga de brindar servicios de asesoría corporativa y asesoría fiscal de operaciones y negocios llevados a cabo en territorio nacional, así como las realizadas entre compañías nacionales y extranjeras. De igual modo, se encarga de
la evaluación de implicancias legales y tributarias, transacciones y operaciones retail, realizadas por compañías dedicadas a distintos rubros, tales como seguros, retail, fondos colectivos, industriales, agrícolas, construcción, hidrocarburos, proyectos de infraestructura, importaciones, exportaciones y de servicios. Bienvenido, David Zamora. Podrías empezar cuando quieras con tu ponencia. Muchas gracias. Hola Miguel, buenas noches a todos. Antes que nada agradecerles al Instituto por esta gentil invitación de permitirme compartirles algunas reflexiones en torno a lo que es propio de ustedes, que es el compliance, ¿no es cierto? Y sobre todo hoy en día, tomando en consideración los mensajes que nos da el gobierno respecto al cumplimiento de este tipo de obligaciones, creo que toma mayor importancia, ¿no? He preparado una presentación que la voy a compartir en este momento. Denme un segundo, por favor. Un poco de lo que vamos a hablar ahora, de lo que se me ha pedido, es sobre la norma antielusiva, ¿no es cierto? La norma 16, y cómo repercute esto en la responsabilidad de los representantes legales. Es un tema que se habla bastante, ¿no es cierto? Y quisiera compartir con ustedes nuestro punto de vista, reflexiones, algunos casos muy emblemáticos que nos van a ayudar a entender esta relación entre la norma antielusiva y la responsabilidad que podrían tener los gerentes o los directores de las empresas, ¿no? Todos sabemos que la obligación tributaria debe ser cumplida por quien genera los hechos imponibles, o ya sea en calidad de contribuyente, agente de retenedor, perceptor, en fin, ¿no? O sea, digamos, hay una relación obligacional entre un individuo, que en este caso somos los contribuyentes, con el Estado de poder cumplir con estas obligaciones tributarias, ¿no? El Estado también asume un rol, ¿no? encarnado en la administración tributaria, que es verificar o validar que nosotros como ciudadanos estemos cumpliendo a cabalidad con tributar, ¿no? De pagar los impuestos que corresponden, ni más ni menos, pero sí cumplir con la normativa tributaria. Y en el mundo, y se sabe de hace mucho tiempo atrás, que de alguna u otra manera, y pienso yo a través de un comportamiento totalmente racional, muchos agentes económicos buscan maximizar sus beneficios, detrayendo de alguna u otra manera la base de cálculo de los impuestos, ¿no? Se ha hablado mucho de lo que es el planeamiento tributario. Esto ha venido tornándose un poco más complejo, ha llegado a tomar el nombre de planeamiento tributario agresivo, ¿no es cierto? Y son mecanismos, ¿no?, que no llegan a ser ilegales, ¿no? No se trata necesariamente de una evasión fiscal, pero sí de alguna u otra manera, utilizando figuras legales, se busca vulnerar de alguna u otra manera la recaudación. No me estoy refiriendo a lo que otras personas conocen como economía de opción, en donde si tengo un abanico de posibilidades para de alguna u otra manera seguir un camino menos oneroso para el pago de impuestos, eso está bien. Lo que no va a estar bien es que yo abuse, y esto es un poco lo que está detrás de las normas antielusivas, yo abuse de mi derecho a planificar mis operaciones, ¿no? Vulnerando, quebrantando de alguna manera la recaudación. Si lo vemos abstractamente, sí nos importa como ciudadanos que haya este tipo de control, ¿no? Todos acá necesitamos, o quisiéramos, pues, que pensando en un mundo ideal o en un país ideal, tengamos pues una infraestructura de salud de primera, accesible para todos, ¿no es cierto? Pública, me refiero, un sistema educativo también para nuestros hijos de primera. Entonces, de hecho, viéndolo abstractamente, o teóricamente sí nos incumbe a todos, pues que se proteja la recaudación, ¿no? No estoy diciendo que tengamos que regalar nuestro dinero, pero sí cumplir con los que nos toca, ni más ni menos, ¿no? Y hemos visto, como les decía al principio de esta charla, muchos mensajes que se vienen dando a nivel gubernamental respecto al tema tributario, ¿no? Hemos venido atravesando una crisis no solamente mundial, sino nacional por el COVID, ¿no? Ha golpeado duramente la economía de todas las escalas, y hoy en día estamos a puertas de un nuevo gobierno que sin duda ha tenido que prometer bastante para poder llegar al poder, y ahora le toca cumplir, sobre todo en el escenario económico en el que estamos, ¿no? Hemos visto que el ministro de Economía ha dicho que la SUNAT se ve con todo, ¿no es cierto? Hoy día la SUNAT ha publicado una norma diciendo que va a tener apertura o visibilidad sobre los depósitos que tenemos todos ciudadanos a pie en el sistema financiero, que ya se venía dando desde el principio de año también, pero
sea, se está incrementando el umbral para la visibilidad. Entonces, toca pues hoy en día estar muy atentos de lo que se vaya a venir en el plano tributario y de lo que nos toca cumplir. ¿Y qué herramientas tiene el Estado de cara a luchar contra esto que le llaman el planeamiento tributario agresivo? ¿Qué herramientas tiene el Estado para poder combatir, ¿no es cierto?, la ilusión tributaria, ¿no? Tenemos la norma antielusiva general, ¿verdad?, que ahora la vamos a explicar más adelante y con algunos ejemplos muy prácticos y muy académicos. Busca, es una de las tantas herramientas que puede tener el Estado para poder luchar contra estos comportamientos de alguna manera que buscan minimizar el pago de obligaciones tributarias, yo le voy a decir indebidamente. No ilegalmente, pero sí indebidamente, ¿no? Y esto que puede sonar un poquito abstracto o de poco contenido, ahora vamos a ir viendo cómo esto, vamos a tener que filosofar un rato para poder aterrizar la idea de la norma antielusiva. Pero antes de hablar propiamente de la norma antielusiva, y es lo que un poco quisiera yo con ustedes de cara a qué podría pasar si es que de alguna manera no seguimos los lineamientos del compliance o la verificación o validación del cumplimiento de nuestras obligaciones, ¿no? Y esto podría decantar, además de sanciones, intereses, ¿no?, tributos omitidos, determinaciones sobre base presunta, qué sé yo, también podría decantarse en una posible imputación de responsabilidad solidaria a los representantes legales. ¿Qué cosa es una responsabilidad solidaria, no? Acá, bueno, no sé si hay algunos abogados, pero los que somos abogados nos han enseñado de chiquitos, digo en la universidad porque ya no estamos tan chiquitos, pero nos enseñaban en la universidad, al menos en los cursos de obligaciones del derecho civil, que la responsabilidad solidaria o la obligación solidaria es aquella que debe ser cumplida indistintamente por cualquiera de las personas que han asumido cierto rol o relación con un acreedor. Una obligación solidaria la podemos ver, por ejemplo, a suscribir una fianza, ¿no? Una fianza bancaria y solidaria sin beneficio de ejecución. ¿Qué significa? Que el acreedor le va a poder cobrar a cualquiera la misma obligación. No es una obligación de cada uno de los individuos, sino es una sola obligación. Vamos a tener un deudor principal, por así decirlo, y un obligado solidario. ¿Qué es el obligado solidario? Es aquel que si no paga uno, paga el otro. Y entre ellos después se arreglarán. Llevando este concepto del derecho de obligaciones al plano tributario, también existe la posibilidad de que los representantes legales compartan solidariamente la obligación de cumplir con los tributos, ¿no es cierto? Eso significa que si una empresa deja de pagar algún impuesto, alguna tasa o lo que fuere, y por las razones que vamos a ver ahora no cumple, la administración que se trate, pues simplemente va a ir y va a buscar al representante legal a decir, bueno, compadre, a ti te toca pagar porque no está pagando tu obligado principal. Y esto a nivel empresarial es un constante dilema, porque siempre se pregunta, al menos a nosotros que asesoramos empresas, siempre nos preguntan, oye, ¿y en qué caso me van a cobrar a mí? ¿Se van a ir contra mis bienes? Pues ese es el primer problema, ¿no? La primera problemática que se plantea es que, claro, cuando un representante legal o un director, un miembro de un directorio que asume cierta responsabilidad respecto del contribuyente, podría estar en la posibilidad de tener que responder por las obligaciones de su representado, ¿verdad? Y esta responsabilidad de la que estoy hablando es una responsabilidad de carácter personal. ¿Qué significa que sea de carácter personal? Que el representante legal va a responder con su patrimonio personal. Estoy hablando con su plata que tiene en el banco, con su carro que tiene fuera de su casa, con su departamento, si es que no tiene el efectivo para pagar. Entonces, esto es un riesgo importante a tomar en cuenta, ¿no? Por eso es que muchos de los representantes de las empresas exigen que quienes estén a cargo del compliance tributario, al menos en este caso que nos ocupa, sigan al pie de la letra, ¿no es cierto?, todos los requerimientos que pudiera exigir la normativa fiscal. Pero también es cierto que no es que esta responsabilidad sea irrestricta, abierta y limitada. A diferencia del derecho de obligaciones, del derecho civil, la responsabilidad solidaria de un representante legal solamente se activa, aparece, se configura si es que se presentan algunos supuestos que están señalados en la norma tributaria general, que es el Código Tributario. ¿Esto qué significa?
que un representante legal así nomás no es obligado o responsable solidario. Tiene que configurarse lo que ustedes ven acá. El artículo 16 del Código Tributario, no estoy hablando de la norma 16 que vamos a ver un ratito, sino del artículo 16, dice que la responsabilidad de un representante legal es de carácter subjetivo, así, es personal, pero se activa si es que el representante ha actuado con dolo, negligencia, grave, dice la norma, o abuso de facultades. En cristiano, si no se presentan estos tres presupuestos por algún tipo de incumplimiento del contribuyente, no se activa la responsabilidad solidaria del representante legal. Ejemplos que siempre te preguntan, ¿no? Doctor, no hay para pagar el IGB, ¿no? Ya tuvimos que emitir la factura para que programen el pago a 30, 60 días, no me han aceptado la factura, la comercial, la de Sendosa, pero ya nos toca pagarle la zona del IGB, ¿no? Hoy en día, esto se ha visto un poco solucionado con el tema del IGB justo, pero no todos entran ahí, ¿no? Solamente entran los que califiquen, entre comillas, como MIPES para efectos de este régimen. Pero aquellos que están en el régimen general o que no pueden acceder al IGB justo van a tener que pagar ese IGB aunque no tengan el caso, porque así funciona nuestro sistema, ¿no? Ahora les voy a contar un proyecto de ley muy interesante que se ha presentado. Pero la pregunta que me hacen, si no tengo para pagar el IGB porque no me pagó mi cliente, ¿esto yo como gerente general tengo que pagar? Entonces, como les acabo de decir, si es que ese IGB se dejó de pagar por dolo, negligencia grave o abuso de facultades, evidentemente el representante legal va a tener que asumir esa obligación, ¿no? Y esto que es dolo, ¿qué es un dolo? ¿Qué es una negligencia grave? ¿Qué es un abuso de facultades? No está definido en el Código Tributario. Hay una lista de algunas actividades que podrían enmarcarse dentro de esta definición, pero el Tribunal Fiscal ya hace mucho tiempo ha venido llenando los vacíos que no tienen las normas tributarias, ¿no? Obviamente inspirándose en el derecho general, ¿no? Pues dice que dolo es aquel comportamiento que realiza un individuo con toda la conciencia, ¿no es cierto?, y voluntad o intención de hacer lo que quiere hacer. O sea, la persona que actúa con dolo, y obviamente estamos hablando de un comportamiento negativo, sabe que está actuando así, sabe que está cometiendo un quebrantamiento, alguna disposición, y no le importa, ¿no? Vamos a ver ejemplos varios. Típico acá en Perú. Hay mucha renta que pagar, hay mucho IGB. Bueno, vamos a conseguirnos una factura por ahí, ¿no? Oye, pero eso está bien, está mal. Evidentemente, si no está bien, sabes que no está bien, comprarte una factura para bajar. Además que es un delito, obviamente estás actuando con conciencia. Entonces el Tribunal Fiscal ahí ha dicho, pues para que se configure el dolo, se tiene que probar que efectivamente la persona ha actuado con conocimiento de lo que está haciendo, ¿no? Y va a depender cada caso en particular para verificar si hay dolo. Otro de los supuestos que activa esta responsabilidad solidaria de los representantes es la negligencia grave. Ya un poquito más abstracto que el dolo. El dolo es un poquito más fácil de entender, pero la negligencia grave, ¿qué vendría a ser, no? Negligencia grave es aquella situación en donde uno omite realizar lo que ordinariamente debe hacer, ¿no? Y no tiene disculpa, ¿no? Por esa omisión. A ver, ¿qué ejemplos podemos encontrar de negligencia grave? Tengo una empresa medianamente grande, que vende bastante, que tiene muchas compras, tiene muchos gastos, y yo que soy abogado y que alguna vez he trabajado con contadores, digo, yo voy a llevar la contabilidad, ¿no? O sea, ya digo, yo puedo llevar la contabilidad de una empresa porque he visto cómo hacen los contadores. Puede ser que sí, ¿no? Algo de expertise puede haber agarrado, pero no es mi ciencia, no soy contador. En algún punto voy a cometer errores garrafales, ¿no? No soy un profesional de la contabilidad. Entonces, en esos casos, evidentemente, voy a incurrir en una suerte de negligencia grave. Qué absurdo, yo, representante legal, gerente general de una empresa, no contrato a un contador para que me lleve las cuentas de la empresa. Ese podría ser un ejemplo de negligencia grave. Ah, no contrataste contador. Bueno, si se dejó de pagar IGB porque no registraste indebidamente un comprobante o no llevaste bien las cuentas,
Piña, pues, si no hay plata en la empresa, pagará el representante legal de la empresa, ¿no? Se activa la responsabilidad solidaria por negligencia grave. Y el otro supuesto son abuso de facultades, ¿no? Un representante que tiene facultades para disponer del patrimonio del contribuyente, estoy hablando de gerente general o cualquier apoderado que sus facultades así se lo permitan, dispone o toma decisiones en la empresa excediéndose de estas facultades y obviamente en ese interín se perjudica el cumplimiento de las obligaciones frente al fisco. Entonces ahí también estamos activando un posible supuesto de responsabilidad solidaria del que representante legal. Ahora, un tema a tener en cuenta siempre, ¿no? La responsabilidad solidaria no se activa de manera automática. O sea, se presenta el hecho, se tiene que probar, y lo que tiene que hacer la administración tributaria es imputarle al representante legal la responsabilidad solidaria, ¿no? Señor David Zamora, usted es gerente general de tal compañía, no se ha pagado impuestos porque vimos que usted metió facturas falsas. Lo siento, usted ha incurrido en responsabilidad solidaria. ¿Y por qué facturas falsas? Dice, ¿no, David Zamora? ¿Qué les pasa a ustedes? Por ejemplo, hemos visto que tu proveedor no tiene capital registrado, ¿no? No tiene personal, tiene poca gente en planilla, y los accionistas, uno se dedica a la peluquería y el otro es conserje. Hay indicios de que acá había una operación totalmente falsa. Obviamente, todo pinta, ¿no? Que, oye, no hay capital en el proveedor, no tiene gente en planilla, o puede ser falso. Entonces me imputan a mí la responsabilidad solidaria, pero me la tienen que imputar. ¿Por qué? Porque toda persona, al menos hasta ahora en este país, tiene un derecho fundamental, o tiene varios, ¿no? Pero uno de los derechos fundamentales de toda persona es el derecho de defensa, ¿no? Y el derecho a un debido procedimiento. Entonces, no es que porque se dejó de pagar así nomás el impuesto, de frente me lo cobran. Tiene que imputárseme la responsabilidad solidaria, el acto doloso, se tiene que probar y yo tendré derecho a defender. En este ejemplo que les dije, ¿no? Que ha pasado en la realidad, muchas veces la administración tributaria ha cuestionado o ha reputado de falsa una operación por el hecho de que el proveedor no tenía un capital mínimo y no tenía personal en planilla. Muchos de esos reparos han caído porque en defensa del contribuyente se logró demostrar de que esta empresa no necesitaba capital porque trabajaba con el dinero de sus clientes y había omitido, sí, eso sí, poner a su personal en planilla, los tenía todos por recibir por honorarios. Esos incumplimientos o esas circunstancias no hacen que una operación sea falsa. El hecho que el proveedor haya incumplido con sus obligaciones laborales o no haya registrado todo su capital o sea muy hábil en el tema de la negociación y no necesite capital, no hace per se una operación falsa. Entonces muchos reparos se han caído porque la SUNAT no ha podido demostrar verdaderamente que se trata de una operación falsa, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que hace que se active la responsabilidad solidaria de un representante legal. No es decir, o sea, se presentan los supuestos, pero hay que probarlos y hay que imputarlos y permitir que el contribuyente o el representante legal se defienda, ¿no? Y este dato es importante, ¿no? ¿Qué cosa les estoy presentando en esta lámina, que es la resolución del Tribunal Fiscal 04762 del año 2015? En este párrafo, que ustedes lo pueden leer válidamente, yo se los voy a explicar, lo que se está recogiendo es el hecho mismo de que la responsabilidad solidaria es subjetiva, es de carácter personal, ¿no? Claro, obvio, ¿no? Si me van a cobrar a mí, obvio que tiene que ser subjetivo, o sea, algo tengo que haber hecho yo para generar el incumplimiento. O sea, si estamos hablando de dolo, negligencia o abuso de facultades, necesariamente implica la participación de la persona en la omisión, ¿no? Entonces me pregunta, ¿el contador puede ser responsable solidario porque el contador firma el balance? El contador no va a ser responsable solidario porque el contador no tiene la facultad para disponer. El contador lo que hace es, obviamente, hacer el balance en base a la información que él recibe. Si yo como gerente le meto al contador una factura falsa, y simplemente registró la factura porque le dije que hay una factura, o sea, el contador no tiene que verificar el sustento de la operación, o sea, no estoy diciendo que no lo hagan, chicos, o sea, tiene igual por un tema de no haberse involucrado en un tipo de problemas, siempre hay que dar cierto compliance.
Pero en rigor, o sea, por el solo hecho de ser contador, no podría ser tu responsable solidario porque tú no puedes disponer de los bienes de la empresa, ¿no? ¿Quiénes siempre pagan pato? Normalmente el gerente general, ¿es cierto? Y el directorio. Y acá, y esto tiene que ver con esta RTF, ¿no? El directorio es un órgano colegiado de varias personas. Entonces, lo que te dice el Código Tributario es el directorio, no el director, ¿no? O sea, el director es un individuo que solito no hace nada. El director tiene un voto en el seno del directorio. Entonces, en esta jurisprudencia que les estoy presentando, ¿qué había pasado? La SUNAT buscó al presidente del directorio y le dijo, como tú eres el presidente del directorio, tú pagas. Entonces, en un ratito dijo el presidente del directorio, para empezar, yo no tengo nada que ver con la determinación de las obligaciones tributarias. Yo no he participado en ninguna sesión de directorio, ¿no es cierto?, en donde se haya aprobado algo que pudiera haber generado una omisión, ¿no? Entonces, este hecho, o sea, la Tribunal Fiscal dijo, y con válida razón, oye, no te puedes agarrar con el presidente del directorio porque solamente es director, ¿no? O sea, el director solito no hace nada. A quien tendrías que verificar que ha generado una omisión por dolo, negligencia o abuso de facultades es el seno del directorio. Entonces, se tiene que imputar la responsabilidad a todo el directorio y probar que efectivamente el directorio actuó con dolo. Y esto es un poco lo que recoge esta jurisprudencia que a mí me gusta bastante porque de ahí puedes decantar el espíritu de la responsabilidad solidaria, que es subjetiva, y subjetiva significa que tiene que haber un grado de participación del representante en la omisión de los impuestos, ¿no? Y esta es un poco la lista que yo les estaba comentando sobre qué se entiende por responsabilidad solidaria, al menos de carácter taxativo, no limitativo. O sea, estos son una lista de ejemplos, ¿no? Porque siempre va a primar el concepto general de dolo, negligencia, abuso de facultades. Y tienes esta lista en el artículo 16, ¿no? No llevar contabilidad, pues obvio, ¿no? Ya el Código Tributario te ve negligente, pues ¿cómo no saber contabilidad? O llevas más de una contabilidad. Ah, entonces ya estás actuando dolosamente, ¿no? Por ejemplo, tener la condición de no habido, ¿no? Mucho cuidado con aquellas empresas que incurren en la condición de no habido, porque eso activa la responsabilidad solidaria, ¿no? Emitir comprobantes de pago con distintas series, ¿no? Hoy ya con la emisión electrónica de comprobante de pago, esto de repente ya queda un poquito obsoleto, pero ahí está en el texto del artículo 16 todavía, ¿no? No estar inscrito en la SUNAT es un supuesto también de responsabilidad solidaria. Registrar operaciones por montos diferentes, claro, obvio, pues que va a ser un acto doloso, ¿no? Registrar malas operaciones. O acogerme a un régimen tributario que no me toca, ¿no? Meterme al REP cuando vendo más de 525.000 soles, o hago más escote, o más trabajadores y declaro que estoy en el REP, ¿verdad? Obviamente. Ah, me equivoqué, no te equivocaste, compadre. Ahí tú te has metido en un régimen que no te toca y eso puede activar la responsabilidad solidaria, ¿no? O omitir declarar mis trabajadores. Últimamente hemos visto muchas campañas de SUNAT de cara a poder sincerar este tema de que muchas empresas pues tienden a la gente bajo locación de servicios cuando en realidad son trabajadores, pues, ¿no? Entonces hemos visto desfilar a muchas empresas con sus cartas inductivas. Hoy hemos visto que tienes una persona en planilla y 20 con recibo por honorario. ¿Cómo es, no? Y por el tipo de actividad que tú realizas, te dice la SUNAT, no me cabe cómo puedes tener 20 con recibo por honorario que solamente te emiten recibos a ti, ¿no es cierto? Y un solo en planilla. A ver, explica. Entonces mucha gente no tiene nada que explicar porque ya fueron y han tenido que rectificar y ahí hay con las multas y los intereses, ¿no? Pero bueno, ese es el rol que cumple la administración tributaria, ¿no? La verdad que también es cierto que solamente buscan a los formales y no se hace nada por la informalidad, pero eso puede decantar en otro tipo de discusiones un poquito más dogmáticas. Y otros, dice el Código Tributario. Entonces, hasta acá usted me dirán, David, pucha madre, pero chévere el tema de la responsabilidad solidaria, ¿y qué tiene que ver esto con la norma antielusiva? Ah, sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque con el decreto legislativo 1422 se modificó el artículo 16 del Código Tributario y se incluyó en esta lista un supuesto adicional de responsabilidad solidaria, ¿no? De dolo, negligencia y abuso de facultades, que es que la SUNAT haya aplicado a la empresa la norma antielusiva general. Eso es lo que podría pasar con el representante legal directorio, gerentes, ¿no es cierto? Si es que a la empresa le aplican la norma antielusiva general. Aparte de las multas y los intereses, toda esa cuenta o la paga la empresa o la pagan los representantes.
Eso es lo que pasa eso es lo que pasó con el decreto legislativo 1422, que fue un poco cuestionado, porque cuando salió, se revivió la norma antielusiva general. Entonces todo el mundo se acuerda que la norma antielusiva se dio en realidad en el año 2012, ¿no es cierto? Con el presidente Humala. Pero ya había visto, o ya se había incluido en el Código Tributario una norma antielusiva general, que era la famosa norma octava, pero tenía deficiencias, ¿no? Que se derogó y se implantó la norma antielusiva general en la cláusula 16, bueno, es un artículo, o llámenle artículo 16, pero en romanos, ¿no es cierto? Que es una copia muy parecida de la legislación española en cuanto a las normas antielusivas generales como herramienta para luchar contra la elusión, ¿no? En el año 2012, el Perú venía pues terminando el boom inmobiliario y había una suerte de contexto económico muy bueno, pero a partir del 2012 empezó a desacelerarse la economía, ¿no? ¿Y qué pasó? Mucha gente cuando se publica la norma antielusiva general dice, ay, ¿cómo no vas a meter ahorita una norma antielusiva? Le vas a dar una herramienta tan fuerte a la SUNAT y encima que estamos medio mal, no te pases pues. ¿Y qué hicieron? Algo que nunca se había visto en la legislación peruana era suspender la vigencia. No derogarla, sino suspenderla. Y eso es importante porque cuando en el año 2018 que se revive, mucha gente se preguntó, y con total razón, oye, ¿esta vaina va a aplicar hasta el 2012? ¿No? Porque ninguna norma es retroactiva, te dicen, pues, ¿no? Entonces, ¿qué? Y SUNAT sacó y decía, aguanta, esto aplica desde el 2012 porque no se derogó la norma, se suspendieron sus efectos. Ya, entonces se armó todo un lío, ¿no? Y finalmente estuvo vigente, ¿no? Y en este decreto legislativo se dijeron muchas cosas que vamos a ver ahorita, pero un poco lo que hizo fue revivir la norma antielusiva general, ¿no? La revivió, dijo, acá está, y para adelante con el tema. Incluso en el decreto legislativo 1422 se establece un plazo para que los directorios de las empresas, y esto apúntenlo porque tuvo todo un lío, los directorios de las empresas ratifiquen desde el año 2012 todas las operaciones que pudieran ser pasibles de aplicarse la norma antielusiva, ¿no? Oye, si en el año 2013, no sé, hiciste una fusión para pasarte unos activos y venderlos de alguna otra manera, tomaste un leasing medio raro, entonces tienes hasta el 29 de marzo, creo, 19 de mayo, ahí está la fecha por ahí, para que se aprueben estos actos jurídicos, ¿no es cierto? ¿Y qué pitió la gente? Oye, yo soy director de ahorita, me acaban de nombrar director el año pasado, y me dices que yo como director me tengo que ir a ratificar de un acto que yo no hice. O sea, ¿y qué pasa si no lo hago, no? Porque mucha gente se opuso. Oye, yo no voy a afirmar de lo que hizo el director pasado, y sabrá Dios si esto es una ilusión, si es una simulación, a mí que me fraude a la ley, a mí que me meten en el tema, pero de alguna manera el Estado quiso agarrar a los que estaban ahorita sobre el caballo y decirle, bueno, compadre, tú me ratificas todo esto, porque... Ahora, ¿qué pasa si no se hubiese ratificado en esa fecha los contratos o lo que pueda, a lo que se le pueda aplicar la norma 16? En realidad la consecuencia no estaba escrita, no había ninguna disposición que te diga qué pasa si no se hace esa aprobación. No había una multa, no había responsabilidad solidaria, porque acuérdense, el principio general de la responsabilidad solidaria es que tiene que ser subjetivo y tiene que haber habido un grado de participación de la persona que tomó la decisión. Entonces no pudiese, por concepto y por natural, imputársele responsabilidad solidaria a un director que no participó o a un gerente que no participó en un acto que pudo haber generado una omisión. Entonces es una norma mal hecha, obviamente, mal hecha, pero lo principal es que sí se activó como herramienta para la SUNAT la norma antielusiva. Entonces, ¿qué busca atacarse con la norma antielusiva? Y lo dice textualmente la norma, ¿no? Actos artificiosos o impropios. Pucha, David, ya empezamos. ¿Qué hora es? 7:30 y artificioso o impropio. O sea, ¿a qué te refieres? Es muy gaseoso, ¿no? Así está, así dice la norma. Ahora vamos a ver, pero ese es el lenguaje que utiliza, ¿no? O que de su utilización resulten efectos jurídicos económicos que sean similares a otros que se hubiesen obtenido de los actos usuales o propios. Ya, en cristiano.
¿Qué es lo que busca atacar la norma antielusiva? La norma antielusiva tiene varios párrafos, si lo pudiéramos subdividir, ¿no? El primer párrafo busca atacar actos o operaciones simuladas. Ahorita les voy a explicar qué es. Este es bien de derecho civil, ¿no? El tercer párrafo busca atacar la ilusión que se produzca a través de un fraude de ley. Fraude de ley. El cuarto párrafo te dice cuál es la consecuencia. Ya, no voy a aplicar la norma que tú buscabas que se aplique con los actos celebrados, simulados o en fraude de ley, y voy a aplicar la norma que quisiste esquivar, ¿no? Entonces, lo que se busca con la norma 16, y yo lo voy a explicar de la siguiente manera, es desmembrar, desarticular el acto jurídico que tú has celebrado, porque ese acto jurídico que tú has celebrado no era el que quisiste celebrar, lo hiciste para aparentar una cosa, y lo que voy a hacer es recoger el verdadero hecho económico que tengo frente a mí, yo, administración tributaria, y le voy a aplicar la norma tributaria que le corresponde a ese hecho económico, ¿no? Entonces, esto es importante porque de aplicarse la norma antielusiva, es decir, si SENAT detecta actos impropios, simulados, artificiosos, que no tienen un contenido económico real, etcétera, etcétera, o sea, la empresa va a pagar, ¿no? Pero si la empresa no paga, ya saben a quién se la van a cobrar, ¿no? Y esto generó que muchas empresas contraten seguros de indemnidad para sus representantes y directorios, ¿no? Si tú vas y ves a las mineras, por ejemplo, sus miembros de directorio tienen un seguro que los va a mantener indemnes si es que alguna autoridad, no solamente la SUNAT, puede ser el Ministerio de Ambiente, puede ser la policía, qué sé yo, buscas responsabilidad, porque el cargo de director o representante no solamente genera responsabilidad personal frente a la SUNAT, sino frente a todo el mundo, ¿no? Los directores o los representantes legales finalmente son los que encarnan a la empresa si es que alguien les quiere reclamar algo a la empresa. Entonces estos directores a raíz de la norma antielusiva general empezaron a tomar seguros, acá en Perú creo que no hay muchos, pero sí de otros países, de cara a que si alguna autoridad les exigía responder con su patrimonio, se activaba este seguro, ¿no? Seguros carísimos, obviamente, porque el riesgo también es alto, ¿no? Pero al menos esa es la manera que económicamente se buscó minimizar, porque nadie quiere ser director, pues, ¿no? Todo el mundo decía, oye, ¿qué va a pasar con la norma antielusiva? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Por qué yo tengo que firmar algo de algo que yo no hice, ¿no? Finalmente. Pero como esto es netamente legal, de derecho, es importante entender qué cosa es una simulación relativa, porque es uno de los actos que se buscan atacar con la norma antielusiva general. La simulación relativa, como su nombre lo dice, voy a quitar relativa porque adorna más que otra cosa, la simulación es eso, ¿no? Yo voy a decir que estoy celebrando un acto, es decir, te voy a alquilar mi casa, pero por debajo de la mesa te firmo un papel que dice, no, mentira, te lo estoy vendiendo. Eso es una simulación. Yo simulo frente a todo el mundo que estoy celebrando un cierto acto, pero en realidad estoy haciendo otro, ¿correcto? Estoy escondiendo un verdadero acto jurídico, camuflándolo, pintándolo de otro acto jurídico al cual le correspondería una norma tributaria más beneficiosa, ¿no? Ya en tributariano sería así, pues, ¿no? Lo voy a esconder mi operación de venta de lo que fuere con una operación distinta, ¿no? En estos casos lo que se busca no es clasificar el acto, sino más bien, materialmente hablando, aplicarle la norma tributaria que corresponde al acto el hecho económico, en todo caso, que realmente se ha celebrado, ¿no? Un ejemplo que se suele usar sobre simulación relativa ahí en el plano tributario es el caso de los pagos beneficiados, ¿no? No sé si se acuerdan, lo han escuchado hace mucho tiempo porque esta RTF del año 2000 y se refiere a una operación del año 98. En esa época, no sé si se acordarán, bueno, yo en el 98 estaba en colegio todavía, pero obviamente la RTF la hemos conocido ya en la universidad y en el ejercicio de la profesión. Había un beneficio tributario para la venta de pavos vivos. Si tú vendías un pavo vivo con su pluma, todo coleando, el pavo así, lo vendías vivo, no pagabas IGB. Lo que sí estaban grabados era la venta de pavo
muertito, congelado, desplumado, viscerado, todo, ¿no? Ese pavo sí pagaba IGB. Entonces, ¿qué hacían las empresas? Este planeamiento tributario del 98. Vamos a vender pavos vivos, decían. Sí, oferta, compra tu pavo vivo y de gratis te llevas el servicio de matanza, desplumado, desviscerado y congelado. Entonces tú ibas con tu platita, pavo baratazo, no había IGB, lo comprabas, te daban tu ticket y en la otra ventanilla recogías tu pavo muerto, ¿no? Como eran bienes fungibles, daba lo mismo si te dan el pavo que escogías o te dan otro pavo. Total, para efectos prácticos del mundo jurídico era lo mismo. Entonces una dijo, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo es esto? ¿Cómo que estás vendiendo un pavo vivo y después te estás entregando un pavo muerto? Entonces, esto, ahí, en ese momento, lo que hizo el Tribunal Fiscal fue decir, oye, pasen de vivos, pues. O sea, están simulando, mediante esta ¿cómo se llama? Bueno, estos actos sucesivos, con penetración de actos, están simulando la venta de un pavo vivo cuando en realidad está vendiendo un pavo muerto y lo están haciendo para no pagar IGB. No se pasen, pues. Entonces, ahí el Tribunal Fiscal no necesitaba en realidad una norma antielusiva, ¿no? Simplemente lo que dijo fue, voy a analizar el hecho concreto y acá hay una venta de pavos muertos y le voy a aplicar el IGB. Entonces, un poco el espíritu de lo que es la norma antielusiva y lo que estaba en la norma octava, que era la posibilidad de atacar los actos simulados, ¿no? Pero no así los otros actos que son en fraude de ley, que esto es un poquito más sofisticado, pero pasa todos los días y no nos damos cuenta. El fraude a la ley es que si realizas un acto jurídico, no estás simulando el acto, estás haciendo una voluntad de hacer el acto determinado, al cual le va a resultar aplicable una norma determinada, obviamente una norma tributaria más beneficiosa, pero en realidad, o sea, a lo que le corresponde a esa operación, por la realidad de los hechos, es otra norma, ¿no? Es otra norma. O sea, un ejemplo clarísimo que se ve todos los días en este país y que tiene incidencia tributaria es cuando tú tienes una empresa y necesitas personal, pero todavía estás empezando y necesitas contratarlos a tus personales bajo el régimen de locación de servicios. No, te voy a tomar a prueba, vas a estar unos meses con locación de servicios, pues te paso a planilla. No, vamos a probar. Y celebro un contrato de locación de servicios, ¿no es cierto? Si tú vas al Código Civil, tú ves cuáles son las características de una relación de servicios de manera independiente, y te das cuenta que tiene unas características propias, ¿no? O sea, no hay subordinación, para empezar. Un locador de servicios, en principio, no está sujeto a las directrices del usuario de su servicio. O sea, a un abogado que lo contratan o a un médico no le vas a decir a qué hora te atiende, ¿no? El abogado te dice, a mí yo te puedo atender a tal hora, para llevarlo a términos sencillos, ¿no? Entonces, de esta manera, celebrando un contrato de locación de servicios, evito pagar AFPs, CTS, gratificaciones, vacaciones, que no corresponden a un contrato de locación de servicios. Pero el gallo tiene que estar a las 8:30 de la mañana, tiene correo institucional, le cae su memo si algo no está bien, está sujeto a las órdenes, tiene que ponerse el uniforme, se pone photocheck. Entonces, evidentemente, en los hechos, la realidad de los hechos demuestra que no es un trabajador independiente. Los hechos, la realidad de las cosas, denotan que efectivamente se trata de un trabajador dependiente. Y no solamente como se están quebrantando, fraude a la ley, las normas laborales, también se quebrantan con una locación de servicios, las normas tributarias, ¿no? Porque todos sabemos que la remuneración está grabada para el empleador con un tributo, que es el salud, que es el 9% de la remuneración. Entonces, y esto hay que traspolarlo pues ya a operaciones un poco más complejas, ¿no? No sé si se acuerdan, pero hace 2 años la SUNAT mandó un panfleto, ¿no? Lo colgó en la página web, lo mandó por correo, buzón, SOL, por todo el mundo, los esquemas de alto riesgo fiscal, ¿no? Los famosos. Entonces SUNAT dijo, te voy a decir qué cosa para mí puede ser una operación en donde yo puedo aplicar la norma 16. No quiere decir que per se aplique, sino que ya la SUNAT considera que por lo menos ahí hay que revisar si se aplica o no la norma antielusiva general.
pago de regalías, ¿no? Por ejemplo, ventas indirectas de acciones, reorganizaciones de empresas, gerenciamientos de empresas desde una empresa que tiene pérdidas para reducir el impacto de los ingresos con esas pérdidas. Entonces tienes una lista ahí, ¿no? de ejemplos que pudiesen calzarse en una operación en fraude a la ley o una operación simulada. Pero no per se, ojo, no es que porque un accionista registra una empresa a su nombre y él hace la marca y después se la quiere cobrar a su empresa, no necesariamente es un fraude de la ley ni simulación, ¿no? Habría que ver las circunstancias de cada operación para ver si es que efectivamente hay una elusión tributaria, ¿no? Entonces, de esta manera, la administración tributaria ha recogido, ¿no es cierto?, algunas, o mejor dicho, tiene herramientas hoy en día de cara a que ante el abuso del derecho, porque eso es lo que está un poco detrás de las normas antielusivas, del contribuyente busque vulnerar en provecho propio, ¿no es cierto?, la recaudación fiscal. Y una manera de que el contribuyente le hace la empresa que es controlada por personas físicas, ¿no? Encarne en realidad quién va a ser el responsable o comparta, si se quiere, la responsabilidad de estos actos, ¿no? Con el decreto legislativo 1422 se generaron algunas cositas que generó mucha controversia, ¿no? El tema, por ejemplo, ¿desde cuándo se aplica la norma 16? ¿La norma 16 se aplica desde 2018 o va hasta el 2012, que es cuando empezó su vigencia, ¿no? El tema de los que los directorios tenían que ratificar los acuerdos también era un tema que venía con la norma antielusiva. Y lo curioso es que este decreto legislativo pasó por una comisión del Congreso de la República en su momento, la Comisión de Constitución, y por ejemplo, esto de que los directores debían aprobar todos los acuerdos que pudiesen generarse o llamársele planeamiento tributario, lo catalogaron de inconstitucional. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Un decreto legislativo es una norma emitida por el Poder Ejecutivo, ¿correcto? El Poder Ejecutivo no tiene facultades tributarias, no las tiene. La facultad de crear tributos, modificarlos o reducirlos, es exclusiva del Congreso, porque así lo dice la Constitución. Sobre todo los impuestos, ¿no? Los impuestos solamente se pueden crear por ley, ¿no es cierto? Pero el Congreso puede delegar en el Ejecutivo esta facultad tributaria. Yo le llamo facultad tributaria, es una facultad legislativa. Se la puede delegar, pero al momento de delegar esta facultad, tiene que establecer pues cuál va a ser el campo de acción, o sea, tiene que limitarle al Ejecutivo su campo de acción, no es una carta blanca, olvídense, pues, ¿no? Entonces ahí sí ya hay una vulneración a la representatividad de los ciudadanos, y es por esto que el Congreso es el que tiene la facultad de tributar, porque somos nosotros los que estamos representados en el Congreso. Entonces le dijeron al Ejecutivo, compadre, tiene facultades tributarias, regúlame sobre impuesto a la renta, puedes modificar la ley de impuesto a la renta, puedes modificar la ley IGB, puedes modificar el Código Tributario, y así, modificar las normas tributarias. Hay quienes consideran, y así lo consideró la Comisión de Constitución del Congreso, que el Ejecutivo no tenía facultades para establecer una norma que obligue a los directorios de las sociedades a aprobar los planeamientos tributarios. ¿Y por qué es inconstitucional? Porque las obligaciones del directorio están en la Ley General de Sociedades y al Ejecutivo no le han dado facultades para legislar en materia societaria. En mi ejemplo, o en mi ejemplo no, lo que pasó fue delegarle facultades en solamente tributarias. Entonces, esta obligación de aprobar los planes tributarios por ahí que está viciada de inconstitucionalidad porque no se habría respetado la norma de delegación, ¿no? Dentro de la exposición de motivos de la norma antielusiva del 1422, acá les he traído unas cositas que de alguna manera rescatan el espíritu del porqué de esta herramienta para el Estado, ¿no? Que si lo vemos, como le dije al principio, desde la perspectiva del ciudadano, está bien que la tenga, pero lo que tiene que hacer es aplicarlas de manera mesurada, ¿no? Por eso es que se ha creado una comisión, el decreto legislativo establece una comisión especial para revisar casos en donde les resulte aplicable la norma 16. No cualquier auditor del SUNAT lo puede hacer.
Lo que puede hacer un auditor de SUNAT es llevar el caso a esta comisión, ¿no es cierto? Y en esta comisión se podrá debatir si se aplica o no se aplica, ¿no? Incluso si se aplicase la norma antilusiva, el contribuyente puede presentar su recurso de reclamación cuando le metan la acotación, ¿no? Pero en la exposición de motivos, ¿qué dijo el 1422? La adopción de la cláusula antilusiva general no es el único mecanismo que se recomienda y o que los diversos países han implementado para combatir la elusión. Dentro de las demás herramientas que tenemos hoy en día para combatir la elusión, tenemos la declaración de beneficiario final, tenemos la declaración de impuesto de transferencia, tenemos el tema del secreto bancario. Y en el mundo los países están organizando, sobre todo los que quieren entrar a la OECD, tienen que seguir los lineamientos del plan BEPS, por ejemplo, ¿no? Perú ha seguido varios de ellos, sobre todo, ¿no? Pero, o sea, digamos, no puede ser el único, el herramienta, ¿no? Todo tiene que estar sopesado. Y esto es lo que más me gusta a mí en el segundo párrafo. La elusión tributaria es una conducta que requiere preparación e involucramiento, que no puede dejar de estar dentro del espectro de diligencia de un buen representante legal, que actúa con diligencia de ordenado comerciante. Es por esta razón o por este motivo que la aplicación de la norma antielusiva general viene acompañada de una responsabilidad solidaria de los representantes legales. Son cosas que van necesariamente unidas, o así funciona en el mundo. Norma antielusiva general, responsabilidad de representantes legales. ¿Por qué? Porque los actos simulados o de fraude a la ley nacen del cerebro de la gente, ¿no? La persona jurídica no tiene conciencia, ¿no? O sea, entonces hay que responsabilizar, si vale el término, o encarnar, ¿no es cierto?, quiénes, aquellas han sido las personas que han vulnerado el interés general pagando menos impuestos de manera artificiosa o en fraude a la ley, ¿no? Y como esto no podía ser, o mejor dicho, la aplicación de la norma antilusiva no podía ser irrestricta, pues ha necesitado que también el Ejecutivo ponga los límites, ¿no? Entonces, hay una lista que le han llamado parámetros de forma y fondo, en este decreto supremo, el 145, en donde te dice bajo qué contextos generales, y esto es sumamente abstracto, y habrá que ver, pues, ¿no? A veces lo abstracto tiende a ser muy preciso, en donde se podrá aplicar la norma antilusiva, ¿no? Cuando no exista correspondencia entre los beneficios y los riesgos asociados, dice, ¿no? O sea, que asume poco riesgo y tiene unos beneficios grandazos. Ahí podría aplicarse o investigarse esa operación para ver qué ha pasado, ¿no? Per se no genera esto una aplicación de la norma antilusiva, sino es un presupuesto para que se pretenda aplicar. Cuando no hay una relación con el tipo de operaciones ordinarias para lograr los efectos jurídicos, económicos o financieros deseados. O la realización de actividades similares o equivalentes a las realizadas mediante figuras empresariales, utilizando, en cambio, figuras no empresariales. La reorganización o reestructuración empresarial, ya, eso sí, ya de cajón, ameritaría una revisión, ¿no? ¿Por qué? Porque las reorganizaciones societarias se inspiran bajo el principio de neutralidad, es decir, tú mueves un patrimonio a otro lado, no estás haciendo realmente una ganancia, pero se pueden malutilizar. De hecho, en planeamiento tributario hubo mucha época en donde se utiliza la reorganización societaria como una vía de escape para reducir los impactos fiscales, aprovechando entidades que se han visto emposadas de créditos tributarios, por ejemplo, ¿no? Transacciones a cero o bajo costo, o que no guarden relación con las normas de mercado, ¿no? O cuando se empleen figuras legales, empresariales, actos, contratos o esquemas no usuales que contribuyan al diferimiento de los ingresos o rentas o la anticipación de gastos, costos o pérdidas, ¿no? Entonces, esto es lo que vendría a ser lo que le llaman los parámetros de forma y fondo, en donde se debe mover la norma antilusiva general. Entonces, eso sería por mi parte, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente al instituto por esta invitación. Espero haber contribuido con estas reflexiones en torno a la responsabilidad solidaria y la aplicación de la norma antilusiva general, ¿no? Porque mucho de esto va a haber seguramente a la hora de rascar la olla, como le digo yo, en el contexto en el que nos estamos encontrando actualmente. Muchísimas gracias, Miguel. Y nada.
quedo a su disposición si es que ha habido algo que hay que aclarar o cualquier interrogante que tenga. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, David. De hecho, sí, tenemos un par de preguntas. La primera pregunta lo hace Judith. Judith nos pregunta, ¿la norma 16 se debe revisar cada cuánto tiempo en términos de periodo en una determinada compañía? ¿La compañía puede elaborarlo por sí misma o tiene que contratar a una persona externa para la elaboración o la revisión de su aplicación? Qué excelente pregunta. Por lo siguiente, si uno lee la norma antielusiva y ve los términos que involucra, ve pues que hay mucho de lo que es simulación relativa, fraude a la ley, etcétera, y etcétera, etcétera. Creo yo que el profesional competente para validar si es que algún acto jurídico, queriendo o sin querer, incurre en estos supuestos, es un profesional del derecho, ¿no? Creo yo que un abogado es el profesional idóneo para, y es más, ni siquiera tiene que ser tributarista, tiene que ser una persona que maneje mucho el derecho civil, el derecho y contratos. Entonces, creo yo que si la empresa puede contratar internamente a un individuo de estas características o este perfil, podría, de alguna manera, aprovechar el hecho de que estamos hablando de un profesional de una ciencia que implica pues cierta independencia, ¿no? Ahora, si queremos ir al grado de objetividad, más recomendable sería que se contrate un independiente, ¿no? Que lo pueda ver con ojos un poco más objetivos, ¿no? Y esto ayudaría mucho al tema de cubrirse en lo que pudiera ser una negligencia, ¿no? O sea, si tú contratas a un administrador, que, no sé, no estoy desprestigiando ninguna carrera, por decir un ejemplo, podrías incluso ser negligente, ¿no? Y podría aplicar, activarse esto de la responsabilidad solidaria. Ya no por la aplicación de la norma elusiva, sino por la negligencia. Listo, David. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que creo que es un poquito más subjetiva. Richard nos dice, si bien es cierto que la empresa no tiene conciencia, ¿por qué actualmente, según el Código Penal, la empresa como persona jurídica ya puede ser sancionada penalmente? Es correcto, ¿no? Esto nace a raíz del caso, vamos a decirlo, Odebrecht, ¿no? Porque a partir de estas situaciones, el Perú empezó ya a ponerse las pilas con todo lo que son las normas de prevención del delito de corrupción. Y es a partir de ahí que por primera vez en la historia legal peruana tienes una norma legal que permite que las personas jurídicas sean sancionadas. No vas a meter a la cárcel a una persona jurídica, no metes a la cárcel al gerente, al representante, pero lo que sí puedes hacer es ponerle una multa tan cara, tan grande, que la puedes sacar del mercado, la puedes mandar a la quiebra, ¿no? Entonces, si tú ves el nivel de sanción que tiene el tema del sistema anticorrupción, te puede mandar a la quiebra, ¿no? Entonces, esa sería una fórmula de sancionar a la empresa. Es por hoy que la única manera que la empresa no sea sancionada y solamente agarren de los pies a los funcionarios que han hecho actos de corrupción, es que tengas tu compliance anticorrupción, ¿no? Tus contratos tengan tus cláusulas de corrupción, tengas todo el mecanismo necesario para que tú como empresa, o al menos la reputación o la empresa en sí, subsista a actos de corrupción que se puedan cometer internamente. Genial, muchas gracias. Una última pregunta que menciona es ¿qué tipo de riesgos tributarios en concreto se estarían evitando o tratando de evitar si es que se implementa un adecuado programa de cumplimiento en el sector tributario? A ver, tengamos en cuenta, yo lo manejo así, o yo lo veo así. Tú cuando vas a hacer un negocio, estás pensando en qué? En tu crecimiento sostenido, tu rentabilidad, ¿correcto? Y haces números, ¿no? Tienes a los gerentes de finanzas ahí, metiéndole los proyectados, y dices, acá vamos a ganar tanto en tal año, en otro año vamos a ganar tanto, y así vamos a ir creciendo, la plata que ganemos en tal año la vamos a utilizar para esto, lo vamos a invertir acá.
todo ese planeamiento financiero, toda esa expectativa financiera se puede ir al hoyo por las multas y por los intereses y las omisiones tributarias que no se prevén adecuadamente, ¿no? Me ha pasado y me pasa que muchos clientes vienen pues cuando ya el caso está ya prácticamente muerto, ¿no? Desde que, oye, ¿para qué metes una factura que no era, ¿no? A por qué no consideraste que esta operación debía ser a valor de mercado conforme a la regla de precio de transferencia, tienes una multa por no aplicar la regla de precio de transferencia, y así un montón de circunstancias que por el hecho de omitir el pago de tributos, por no llevar un adecuado control del cumplimiento normativo tributario, y no solo tributario, laboral, administrativo, tus licencias, tus temas de seguridad en salud, o sea, en realidad el compliance en general, y a mí me parece monstruo que estemos hablando esto en el instituto, porque el compliance lo que busca, y no solo el tributario, es mitigar riesgos, en mi punto de vista, que puedan vulnerar esa rentabilidad que uno está buscando, ¿no? Además de los temas de seguridad de las personas y lo otro, ¿no? Pero si lo llevamos al plano netamente empresarial, oye, yo quiero ganar la plata que estimo que voy a ganar y no quiero pues que aparezca un vómito negro que no pude ver, ¿no? Entonces, ahí es donde el compliance toma mucho más fortaleza. Sí, de hecho yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Yo soy penalista y desde mi punto de vista, como lo has dicho, en realidad el compliance es una cultura de cumplimiento. Es en realidad, desde lo más básico, es saber cómo cumplir con la normativa, sea normativa tributaria, sea normativa laboral, civil, societaria, penal. Y bueno, desde mi punto de vista y mi experiencia, por ejemplo, en el sector penal, ya hablando específicamente de estos temas, si una empresa implementa un programa de cumplimiento, tiene como que tres beneficios. El primer beneficio es la reputación de la persona jurídica. El segundo beneficio es que la persona jurídica tiene cómo defenderse frente a una investigación penal. Y el tercer beneficio es que la propia empresa va a saber cómo implementar dentro de toda su organización una cultura de cumplimiento. Desde el punto de vista tributario y desde tu experiencia, ¿cuáles serían, por ejemplo, los tres beneficios que podría obtener una empresa que gestiona debidamente cualquier riesgo tributario? Básicamente, el evitar que sea sancionada por la administración tributaria, la tengan en el radar por sus récords de comportamiento. Una empresa que no lleva un adecuado cumplimiento de sus normas, de sus obligaciones, termina siendo fiscalizada cada rato, para empezar. Y la otra es evitar que sus representantes pues terminen asumiendo obligaciones que no son de ellos, ¿no? Y más allá del tema de contribuir como debe ser con el fisco, ¿no? Crítico, pero, o sea, quien paga la cuenta somos nosotros, entonces también es justo de que se paguen los impuestos que se tienen que pagar. Perfecto, David. Tenemos una última pregunta de Liliana Fuertes que nos dice: buenas noches. El directorio, desde ratificar en acta su posición para deslindar, no, buenas noches, el directorio debe ratificar en acta su posición para deslindar su responsabilidad respecto de los planteamientos tributarios y o prácticas políticas o procedimientos. Mire, si el directorio pone en actas que no está de acuerdo, el directorio, que es el órgano administrador más alto, o sea, jerárquicamente hablando, el más fuerte, después de la junta accionista, pues si el directorio pone en actas que no está de acuerdo con lo que están haciendo y la empresa lo hace, créeme que el directorio igual va a ser responsable porque ha tomado conocimiento y no ha hecho nada para evitar que se cometa un acto que pudiera generar alguna omisión indebida, ojo, no lo veo, digamos, ¿cómo decirlo?
no veo pues que un directorio vaya a permitir que se haga algo y ponga en actas que está en desacuerdo y no haga, y de carta blanca, ¿no? Entonces, yo creo que aunque lo ponga en actas para deslindarse de responsabilidad y se verifica que sí se hizo, entonces, es lo mismo que decir que sí está de acuerdo. Listo, David. Con esas preguntas ya habríamos terminado tu participación el día de hoy. De hecho, eran solamente 2 participaciones para hablar sobre los temas de Tax Compliance y estamos en la hora exacta, que son las 8 de la noche. Agradecemos a todos por su participación y esperamos, David, poder contar contigo en otra oportunidad dentro del Instituto Peruano de Compliance para alguna sesión, webinar o alguna charla o conversatorio. Muchísimas gracias por ello. Gracias a ti, Miguel, gracias a todos, un fuerte abrazo, ahí veo varios conocidos, está el George, está Walter Barragán, un saludo para todos y nada, hasta una próxima oportunidad, cuenten conmigo cuando sea necesario. Perfecto, listo, David. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Chao, chao.